Muy bien, con esta música que me acompaña, vamos a ingresar ahora en el ciclo sobre Mariología y la devoción mariana. Recuerdan que el domingo pasado empezamos a sacar a luz las bodas de Caná en Juan 2 del 1 al 12, porque dijimos, al haber entrado ya en el Evangelio cuarto, el de San Juan, que los dos pasajes marianos clásicos de este Evangelio son las bodas de Caná y la escena del Calvario. Hemos leído aquí en el programa la palabra de Dios en Juan 2, repito, del 1 al 12, y dije que dejaríamos para hoy el análisis, ya que estos son los dos pasajes centrales donde se puede ver la presencia de la Virgen María. Los estudios que se realizan en la exégesis, palabra que significa investigación, profundización, que está a cargo de biblistas que son especialistas en el tema, en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Los estudios, cuando digo esto, provienen de gente idónea, lógicamente, indican que Juan ha tomado de una fuente pre-evangélica el relato de Caná, en el que faltaría el diálogo entre Jesús y su madre acerca de la hora. De todos modos, el interés se centra en ver cómo este Evangelio presenta a María, y para ello es conveniente recordar que el mensaje de Caná es primariamente cristológico, o sea, se trata del primer milagro en Juan, que hace el Señor como Dios. Recuerdan que yo les había comentado que el Evangelio, pastoralmente hablando, está dividido en dos bloques esenciales. Del capítulo 1 al 12, mi hora no ha llegado. Del capítulo 13 hasta el final, porque mi hora ha llegado. ¿A qué hora se refiere? A la hora de manifestarse públicamente, ya como Dios, el ministerio público de Jesús. Entonces, lo importante es que María, la Virgen, ciertamente tiene un papel fundamental en los sucesos que conducen al signo. Yo les había explicado la diferencia que hay entre la palabra milagros y la palabra signos. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, repasamos, los milagros son hechos realmente maravillosos, fortuitos. En cambio, los signos son hechos maravillosos, fortuitos, pero que anuncian a su vez otra realidad. Y les di el ejemplo, ya que estamos en las bodas de Caná, de las 6 tinajas. Cada tinaja tenía 100 litros, se llenaron de agua a pedido de la Virgen, y Jesús hizo el milagro. Transformó el agua en vino, en 600 litros de vino. Cualquiera puede preguntarse, ¿tanta cantidad? Claro, porque lo que va a denotar es que Él derramaría abundantísima sangre, hasta la última gota de sangre. ¿Se dan cuenta los signos, a diferencia de los milagros, lo que significa? Por eso digo que la Virgen tiene un papel preponderante en los sucesos que conducen al signo, según lo sugiere su mención ya en el primer versículo y luego su iniciativa en la cuestión del vino. Vamos a ir analizando las frases que se van pronunciando. Por ejemplo, comencemos con no tienen vino. Vamos a seguir un orden de desarrollo. Esto lo encontramos
siempre en el capítulo 2, versículo 3. Entonces, aquí nos podemos preguntar, siempre desde una mirada, como les dije el miércoles, en el ciclo del Nuevo Testamento que estoy dando, que cada vez que nosotros abordamos la palabra, lo podemos hacer usando distintos métodos. Yo empleo lo que se llama espiritualidad bíblica. Entonces, la espiritualidad bíblica, ¿qué hace? Entra en un texto y trata de sacar la enseñanza que contribuye al crecimiento de una persona. Yo no a la parte tan técnica, aunque muchas veces no la puedo pasar por alto, porque forma parte de la claridad conceptual o de la claridad terminológica de aquello que enseño. Entonces, hago primar la espiritualidad, por ejemplo, con esta pregunta: ¿pide la Madre de Jesús un milagro para remediar la carencia al decir no tienen vino? Bueno, algunos proponen una fe de María en Jesús como taumaturgo. Lo ve como hacedor de milagros a su divino Hijo, en atención a la posible existencia de una colección de milagros preevangélica. Otros, en cambio, interpretan esa afirmación, no tienen vino, como un aviso a Jesús de lo que está aconteciendo. Ahora, si se considerara la respuesta de Jesús, parece indicar que las palabras de su madre le han encomendado una responsabilidad ante la situación, por lo cual se confirmaría, digamos, una esperanza en María de que su hijo remedie la falta de vino. Esto es lo que aparece a simple vista, ¿verdad? En el versículo siguiente, el Señor utiliza un término. En vez de decirle madre, a la Virgen le dijo mujer. No hay precedente en el lenguaje griego ni en el hebreo de un hijo que se dirija a su madre de esta forma. Esto hace que la mayoría de los estudiosos atribuyan a este término un significado especial, cuando el Señor a su madre le dice mujer, sobre todo teniendo en cuenta que dicha mención acontece nuevamente cuando María se encuentra al pie de la cruz. Le va a volver a decir, ya lo veremos, mujer. Y Jesús la encomienda al discípulo amado en la escena del Calvario. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, una forma de ver la cuestión en conexión con el apelativo mujer es un apelativo dirigido a la samaritana, y también recordemos que utiliza este apelativo cuando se refiere a María Magdalena. Lo podemos ver en el capítulo 4, 21 y en 20:13. Esto podría significar que Jesús no pone énfasis en la maternidad física, sino que pone el énfasis en la misión que tiene la Virgen María dada por el Padre. O sea, llamarla mujer y no madre, no teniendo ningún rasgo, repito, tanto en griego ni en hebreo, de que un hijo se dirija a su madre en esta forma, la está ubicando en la misión específica que le dio el Padre al elegirla a la Virgen como la Madre del Señor, por encima de los lazos sanguíneos. ¿Se comprende?
De modo, digamos, complementario, o podemos decir opuesto a la interpretación anterior, también se ha considerado la expresión mujer como evocación simbólica de Eva en Génesis 3, en relación con los pasajes de Juan 19, 25, 27 y de Apocalipsis 12, en que aparece la Virgen. De todos modos, lo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo el Señor, cuando se dirige a su madre en relación a un signo tan importante que no ha llegado la hora y que hace el primer milagro, o sea, en Juan el primer signo, la palabra mujer está en estricta consonancia con la misión que tiene María. Porque una cosa es que le diga mujer a María Magdalena, o que le diga mujer, como dije, a la samaritana con ese apelativo. Pero digo por tercera vez, no hay precedente en griego ni en hebreo de un hijo que se dirija a su madre de esta forma. Por eso enfatiza notablemente la relación que tiene la Virgen María como hija predilecta del Padre con la misión específica de Cristo. Sigamos un poco más. Acá mismo, después de pronunciar la palabra mujer, el Señor, aquí mismo en capítulo 2, versículo 4, dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo contigo? Si uno lo escucha literalmente, seguramente que cualquier oyente va a decir, no entiendo. Bueno, es correcto que no entiendan. Se trata de lo que se llama en Biblia un semitismo que tiene al menos dos matices de significado en el hebreo del Antiguo Testamento. Pero antes de decirle cuáles son estos significados, o al menos los matices de significado, me gustaría aclararles que se llama semitismo a una forma sintáctica o giro propio de una lengua semita, ya sea hebreo o arameo, que se ha trasladado en griego del Antiguo o del Nuevo Testamento, y de ahí también a otras lenguas. Así sucede con ciertos términos como la palabra aleluya, amén, hosanna, o fórmulas como casa de Israel, hijo del hombre, la carne y la sangre, etc. Un semitismo muy frecuente es el uso del término hijo para designar la pertenencia a un grupo o a una categoría de personas. Por ejemplo, cuando decimos hijos de la resurrección, para decir merecedores de la resurrección, como lo encontramos en Lucas 20:36. También encontramos el semitismo hijos de la ira, para decir merecedores de la ira, en la carta a los Efesios 2:3. Hay otro semitismo que les puedo compartir en el Nuevo Testamento, hijos de obediencia, para decir obedientes. Lo encontramos en la primera carta de Pedro 1:14, etc. En algunos casos, quiero aclarar, estos semitismos fueron traducidos de manera servil a lenguas modernas, y así se dio lugar a expresiones, digamos, ininteligibles. Por ejemplo, hijos del aceite. Es un semitismo que usa Zacarías en el capítulo 4, versículo 14, como aparece en antiguas traducciones para decir ungidos. En vez de decir ungidos, él utiliza hijos del aceite. Esto es un semitismo. Entonces, cuando les decía, ¿qué tengo yo contigo? Y que esto es un semitismo,
tiene al menos dos matices. Cuando alguien ofende o agravia a otro, éste puede emplear esa expresión: ¿qué tengo yo contigo? Lo podemos observar, si queremos, en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 12, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 21, y en el primer libro de Reyes, 17, 18. ¿Qué tengo yo contigo? Y el otro matiz de significado en el hebreo del Antiguo Testamento es cuando se pide la intervención de alguien en cosa que siente le es ajena. Cuando algo es ajena, le dice una persona a la otra: ¿qué tengo yo contigo? Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 13, o bien en Oseas, capítulo 14, versículo 8. La mayoría de los autores entienden la respuesta que Jesús a la Virgen le quiere dar. Entonces, queda clarísimo que lo que está mostrando el Señor es que Él va a realizar lo que el Padre le ha encomendado como misión. Por eso, no tienen vino. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Vamos conociendo también estos semitismos, y a lo mejor es la primera vez que la mayoría de los oyentes entiende este pasaje y este diálogo en las bodas de Caná, porque en general las personas se quedan con el hecho extraordinario de que tanta agua se convirtió en vino porque en esta boda se quedaron sin vino. Pero fíjense todo el trasfondo que les estoy explicando que hay en este relato. Hay otra frase también acá en el versículo 4 que es digna de destacar. Capítulo 2, versículo 4, repito: todavía no ha llegado mi hora. La expresión en griego puede significar tanto afirmación como pregunta. Y según esto será la interpretación de la hora. O sea, si es pregunta, la hora sería el ministerio público de Jesús. Como les anticipé al inicio como comentario general, ha llegado la hora significa la hora en que me manifieste como Dios. Pero si esa afirmación, se trataría del momento de la glorificación de Jesús. De todos modos, la disociación entre Jesús y su madre, que tiene lugar con la afirmación anterior, ¿qué tengo yo contigo?, sugiere que una vez llegada la hora, María sí tendrá una función que cumplir. En Caná, en cambio, nos aproximamos a la realidad de la familia terrena de Jesús, tal como aparece en los evangelios sinópticos. Por eso, si se considera que esta afirmación todavía no ha llegado la hora, es una adición joánica a la narración preevangélica del milagro, bueno, el autor habría insertado el tema de la primacía de Dios sobre la familia natural del Señor. Y quisiera terminar con el versículo 5, siempre capítulo 2, versículo 5. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Esta frase y lo que sigue es de difícil explicación luego del versículo anterior. Las posiciones son las siguientes que los estudiosos nos aportan. La narración
ejemplifica el poder intercesor de María. Por otra parte, tras la negativa de Jesús, la reiteración de su madre revela que ella no cree en él o no lo comprende. Parecería eso. Bueno, la mayoría de los comentaristas bíblicos adopta una posición intermedia. O sea, la acción milagrosa de Jesús hace descartar una polémica realmente profunda entre él y su madre. Por eso, no tienen vino, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora, dice su madre, queda claramente, dice su madre, hagan lo que él les diga. Es lógico, María está al servicio de la obra redentora, pero también les muestro cómo los estudiosos tratan de ir a una profundidad de un texto de la palabra de Dios que también nos permite acceder a un nivel más profundo de conocimiento respecto de la Sagrada Escritura. A la luz de todo lo que pudimos ver, siempre quedémonos con esta visión de la espiritualidad bíblica, y es que María acude a su Hijo como el gran taumaturgo de la historia, hacedor de milagros, se dirige a él, el Señor le responde a la Virgen, la llama mujer, ya no madre, está reivindicando una y otra vez el lugar que tiene María en la historia de salvación, y luego este diálogo en el que él le dice todavía no ha llegado mi hora, y la Virgen dijo hagan lo que él les diga. La primera cristiana, la primera discípula, la Madre del Señor, la Virgen María. Hasta aquí llegamos hoy, con todo el comentario de este primer texto del Evangelio de San Juan, donde la Madre del Señor, la Virgen María, se hace muy presente en la misión salvífica del Señor Jesús.